Hola, mi nombre es Marina Zaniti Y mi nombre es Lorenzo Guerra. y hoy lo que vamos a hacer en este ciclo de videos, en el marco de la materia de ciencia de datos dictada el 2021 por Andrés, es explicar qué hacer cuando los datos no son independientes. Porque en biología comúnmente ocurre que las observaciones que tenemos, que medimos, por alguna u otra razón, no son independientes entre sí, y entonces es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar los análisis estadísticos. Y por eso este ciclo de videos se va a centrar en qué hacer justamente cuando esto ocurre. En principio, vamos a hablar entonces de qué tipos de variables explicatorias existen, ¿no? Empecemos por lo básico. Bueno, existen las variables explicatorias de efectos fijos, que son las que todos conocen, son aquellas que resultan informativas, aquellas que los niveles son elegidos por el investigador, en el caso de la ciencia, aquellas en las que se efectúa inferencia sobre estos niveles elegidos por el investigador, y en las cuales existe una hipótesis subyacente, es decir, tenemos una pregunta en estas, a raíz de estas variables explicatorias de efectos fijos. Pero no son las únicas variables explicatorias que existen. Existen también variables explicatorias que se las conocen como de efectos aleatorios, que en general, mejor dicho, siempre son cualitativas. Si no son tenidas en cuenta en el modelo, lo que se hace es asumir que hay independencia en las observaciones. Lo que hacen estas variables es estudiar la variabilidad que existe entre los niveles que la componen, y se encuentran presentes en diseños que se conocen como de bloques al azar, anidados y de medidas repetidas, que son diseños que nosotros ahora les vamos a explicar un poco de qué tratan para que se entienda la idea, ¿no? Entonces, diseño de bloques al azar. Para explicarlo, tomemos un ejemplo. Imagínense que tenemos dos chimuelos, dos tormentas y dos pesadillas nocturnas, ¿no? Estamos en el marco de cómo entrenar a tu dragón. Si no la vieron todavía, ponen pausa a este ciclo de videos y la van a ver porque es buenísima. Entonces imagínense que en nuestra muestra de 6 dragones, nosotros lo que queremos hacer es evaluar una variable respuesta en función de la alimentación de los dragones. Es decir, vamos a darle a un grupo de dragones comida balanceada y a otro grupo de esta muestra de dragones, golosinas. Y vamos a medir una variable respuesta, no importa cuál. ¿Qué pasa? Comúnmente, si nosotros no tenemos ningún factor de agrupación, ninguna información de nuestros dragones, lo que se hace es distribuirlos en estos dos grupos al azar. Pero como en este caso, como se ve, lo que tenemos es dos chimuelos, que vamos a suponer que son hermanos entre sí, son de la misma especie, son de la misma camada, dos tormentas que son hermanas entre sí, y dos pesadillas que son hermanos entre sí, nosotros ya sabemos, debido a eso, que hay algo, ¿no?, que los une, que vendría a ser la camada a la que pertenecen, ¿no? O la especie que son, en particular la raza, mejor dicho, porque son todos dragones. Entonces, en ese caso, lo que nosotros tenemos que hacer es ser más inteligentes y distribuir a los dragones de esta manera. ¿Por qué? Porque lo que hacemos así, dividiendo a los hermanos, poniendo a uno en cada nivel de nuestra variable explicatoria, es armar bloques. Dentro de cada bloque tenemos un chimuelo al que se le dio comida balanceada y un chimuelo al que se le dio golosinas. Una tormenta a la que se le dio comida balanceada y la hermana de tormenta a la que se le dio golosinas. Y lo mismo para pesadilla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a tener una variable explicatoria de efecto fijo, que es la alimentación, sobre la cual nosotros tenemos una hipótesis, nosotros queremos medir cómo afecta la alimentación en X variable respuesta,
Y tenemos además una variable explicatoria de efecto aleatorio, que es la camada a la que pertenecen cada par de dragones, ¿no? Esto es lo que sería un diseño de bloques al azar, y es la forma en la que se trabaja cuando tenemos este tipo de observaciones, que no son independientes entre sí, y que nosotros podemos controlar de qué forma dependen, ¿no? Sabemos cuáles son los dragones hermanos. Perfecto. Para resumir, cada bloque va a tener dentro de sí los dos tratamientos, o los tratamientos que fueren, y lo que va a permitir este modelo es estimar la variabilidad que hay entre bloques para que no interfieran en las variables de efecto fijo, que son las que queremos, en este caso, responder a alguna pregunta en particular. Bueno, entonces pasamos a explicar diseño anidado. Para esto vamos a seguir con los ejemplos de dragones, porque estamos en el marco de la peli Cómo entrenar a tu dragón, que nos encanta, y les recomendamos muchísimo verla. Y entonces lo que vamos a querer hacer en este caso es explicar cierta variable respuesta, no importa cuál, en función de cómo entrenamos a nuestros dragones, ¿no? Vamos a tener un grupo de dragones que va a ser entrenado con una técnica más de ataque, y un grupo de dragones que será entrenado con una técnica más de defensa. Ahora, ¿qué pasa? Justamente para entrenar a los dragones, ¿qué vamos a necesitar? Entrenadores. Y como no tenemos tantos entrenadores comparado con la cantidad de dragones que tenemos, lo que va a suceder es que cada entrenador va a estar enseñándole a un par de dragones. Ahora, ¿qué pasa? Si bien estos 3 entrenadores van a estar utilizando una técnica más de ataque para enseñarle a sus dragones, y estos 3 van a estar utilizando una técnica más de defensa, cada entrenador puede utilizar distintos ejercicios que conoce, ¿no? Es decir, los ejercicios de ataque que utilice Hippo, por ejemplo, para entrenar a sus dragones, no necesariamente serán los mismos que utilice Astrid, y así con cada entrenador. Entonces, cada par de dragones estará anidado en su entrenador. Se le dice de esta manera. Justamente porque estos dragones, cada par de dragones, no va a ser independiente entre sí. Van a estar agrupados por los ejercicios que le dio su entrenador. Más allá de que, en el caso de estos 3 entrenadores, los ejercicios sean más de ataque, y para estos 3 sean más de defensa. Por lo tanto, lo que vamos a tener es una variable explicatoria de efecto fijo, que viene a ser el método de entrenamiento, que es lo que nosotros queremos evaluar, y para lo cual tenemos una hipótesis, y una variable explicatoria de efecto aleatorio, que en este caso viene a ser el entrenador. ¿Quién fue el entrenador que le enseñó a cada par de dragones a raíz de cuáles son los ejercicios que utilizó? Un ejemplo típico de este tipo de análisis es, muchas veces se usa en ecología, cuando se hace una medición en campo y, por ejemplo, a una planta o un árbol, en distintas hojas se hace la misma medición, ¿no? Todas esas hojas no son independientes entre sí, entonces se dice que están anidadas en el árbol o en la unidad de observación, ¿no? Ahí hay que aclarar la falta de independencia entre las hojas. Bueno, entonces pasamos al diseño de medidas repetidas. Este tipo de diseño se da cuando lo que queremos hacer, por ejemplo, en este caso, es tener como variable explicatoria el lugar del que provienen nuestros dragones. Supongan que vamos a tener 4 dragones, 2 que van a provenir de la ciudad, 2 que provienen del bosque, y nosotros queremos analizar una variable respuesta, que puede ser la domesticación de estos dragones. Pero nosotros, además de tener la hipótesis de que esa domesticación depende del lugar del que provienen los dragones, vamos a relacionar su domesticación con qué edad tienen estos dragones, porque tenemos la hipótesis de que mientras más jóvenes son, más salvajes también, y que a medida que crecen van a estar más domesticados.
Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, nosotros vamos a tomar una medición de domesticación, que no importa cómo tomamos, a lo que llamamos un tiempo cero, del dragón cuando recién sale del huevo. Vamos a esperar un tiempo uno, por ejemplo un año, y vamos a volver a la ciudad, vamos a volver a ver a estos mismos dragones, a este mismo chimuelo y a esta misma tormenta, y vamos a volver a medir su domesticación en el mismo dragón. Y lo mismo vamos a hacer con los dos dragones provenientes del bosque. Y bueno, también, luego de un segundo tiempo, podemos hacer exactamente lo mismo, digamos, después de 2 años, no importa, X tiempo, volvemos y medimos en los mismos 4 dragones la variable respuesta, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tenemos es 2 variables de efecto fijo, que van a ser el lugar y el tiempo, y una variable explicatoria de efecto aleatorio que viene a ser ¿cuál? El individuo. ¿Por qué? Porque estas 3 mediciones que yo le hice a Chimuelo no son independientes entre sí, justamente porque vienen del mismo chimuelo, del mismo individuo. Entonces es importante en nuestra base de datos, en nuestro análisis estadístico, tener en cuenta que estas 3 observaciones no van a ser independientes entre sí porque van a provenir del mismo dragón. Un ejemplo típico de este tipo de estudio es el que se realiza capaz a un paciente en el cual se va a aplicar un tratamiento. Entonces, bueno, se hace una medición previa al tratamiento y luego post tratamiento, después de un determinado tiempo, se van haciendo mediciones y se va viendo cómo a lo largo del tiempo varía eso que se está midiendo para ver si empeoró, si mejoró y bueno, qué tan efectivo es el tratamiento. Perfecto.